A ver, ya conocéis la tabla de derivadas inmediatas y las reglas de derivación. Entonces ya sabemos hacer muchas derivadas, pero hasta ahora solo sabemos hacer derivada de una potencia del tipo x al cubo, por ejemplo, pero no sabemos hacer la derivada del logaritmo de x elevado al cubo. Es decir, sabemos hacer derivadas de funciones, pero no de composición de funciones, no de funciones que dentro tengan otras funciones. Entonces, para ello vamos a dar esto, la regla de la cadena. Si tenemos y igual a una función que dentro tiene otra, para hacer la derivada de esta función, haremos la derivada primero de f' de lo que teníamos. Pero luego hay que multiplicar por la derivada de la función que hay dentro. ¿Vale? Vamos a hacer una aplicación de esto, por ejemplo, a la potencia. A ver, nosotros sabemos ya, porque esto figura en la tabla de derivadas inmediatas, sabemos que si y es igual a una potencia, yo os he dicho si tenéis a por x elevado a n, entonces la derivada sería, se multiplica el coeficiente por el exponente y la x se eleva a una potencia menos de la que teníamos, le quitamos 1 al grado. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es sustituir, donde ponga x vamos a poner f de x, o sea, si tenemos y igual a por f de x elevado a n, ¿veis? O sea, que no se trate de x, sino que tengamos, por ejemplo, y igual a 7 por el logaritmo neperiano de x elevado a 5, ¿vale? Que ahí dentro no hay x, sino que hay una función. ¿Cómo sería la derivada? Pues aplicaríamos la derivada de la potencia, que es este por este, a por n, y ahora la f de x elevaríamos a 1 menos, pero multiplicaremos por la derivada de esta función, por f' de x. Observar que he sustituido de la tabla de inmediatas la x por f de x, ¿vale? He aplicado esta misma fórmula, pero poniendo f de x, y he añadido en la derivada por f' de x, ¿de acuerdo? Bien, pues bien, eso lo podemos hacer con todas las fórmulas que os he dado en la tabla de derivadas inmediatas. Voy a poner un ejemplo de esto, de cómo se aplicaría esto. Mira, si tienes que hacer la derivada del logaritmo al cubo de x. Antes de nada, deciros que esto es como si se pusiera logaritmo de x elevado al cubo. Otra cosa sería logaritmo de x al cubo. Esto es otra cosa, ¿eh? Esa sería otra función. ¿Veis la diferencia? Allí es logaritmo de x y todo el logaritmo está elevado al cubo. Si lo pones así, la x es la que está en el cubo y se hace el logaritmo luego de eso. Pues bien, vamos a hacer la derivada de esta. Esta es una potencia, ¿veis? Pero dentro de la potencia hay otra cosa. Entonces, aplicaremos la fórmula de la potencia. Esto es como si tuviera aquí un 1, se multiplica el coeficiente por el exponente, 1 por 3 es 3, y el logaritmo habría que elevarlo a 3 menos 1, 2. Ahí habríamos aplicado la fórmula de la potencia, pero como aquí dentro no hay x, sino que hay otra función, ahora nos falta multiplicar por la f' que yo ponía en la fórmula. Ahora hay que hacer la derivada de lo que hay aquí dentro, y la derivada del neperiano de x es 1 partido por x. Si no se pone esto está mal. Entonces esto resultaría 3 logaritmo de x elevado al cuadrado, se le puede poner el cuadrado ahí, y partido por x. ¿Veis? Mira, diferente sería esto, porque esto es el logaritmo, y dentro del logaritmo hay esto, pero no es una potencia. Aquí lo que tenéis es un logaritmo. Pues bien, nosotros sabemos de la fórmula de las inmediatas que si y era igual al logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido por x, ¿verdad? Eso estaba en la derivada de las inmediatas, en la tabla de las inmediatas. Pues bien, lo que quiero explicaros hoy es que si tengo y igual al logaritmo neperiano, no de x, sino de f de x, su derivada sería la misma de aquí, 1 partido por f de x, pero se añade por f' de x, ¿veis?
tendríamos que hacerlo así. Pues venga, vamos a ello. U' sería, como teníamos el logaritmo de algo. Empezamos con la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del neperiano? 1 partido por la función. Pues entonces pondremos 1 partido por esto, por x cubo. Y ahora por la derivada de x cubo. ¿Que cuánto es la derivada de x cubo? Esto es una potencia, sería 1 por 3 es 3, por x elevado a 2. Ya hacemos operaciones y resulta 3x cuadrado partido por x cubo. Esto sería 3 partido por x, simplificando. ¿Vale? Pues bien, igual que eso, podemos hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ejemplo, si pongo igual a la raíz quinta del logaritmo al cubo de x, y luego vamos a poner las potencias de otra manera. Vamos a ver, esta mañana os decía que esto es lo mismo que ponerlo, bueno, esto está al cubo, que cuando tengáis una raíz podéis ponerlo en forma de potencia. Podemos poner logaritmo de x elevado a 3/5. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer ahora la derivada ¿de quién? De una potencia. Pero no tenemos que hacer la derivada de x elevado a 3/5, no. Es de algo elevado a 3/5. ¿Vale? Entonces tendremos que usar la regla de la cadena. Una potencia. ¿Cómo empezamos la derivada? La derivada de la potencia, porque al principio hay una potencia. Primero una potencia sería 3/5. 3/5 por 1 por 3/5. Logaritmo de x elevado a una potencia menos, 3/5 menos 1. Si lo dejamos ahí, estaría mal, porque eso no es una potencia de x, sino que aquí hay otra cosa. Entonces ahora hay que multiplicar por la derivada de esto. La derivada del neperiano es 1 partido por x. Entonces esto quedaría 3/5. Logaritmo de x elevado a 3/5 menos 1, es menos 2/5. Y ahora es por 1 partido x. Esto queda arriba un 3, logaritmo de x está elevado a menos 2/5 partido por 5x. Esa potencia tiene exponente negativo, está en el numerador. Si la paso al denominador, me queda el exponente positivo. El logaritmo elevado a 2/5 lo puedo volver a poner como raíz quinta del logaritmo al cuadrado. Y ya habríamos terminado. ¿Vale? Ese es otro ejemplo en que he usado la fórmula de la potencia, pero como no era x elevado a algo, sino que había otra función, he usado la regla de la cadena. O sea que en lugar de usar esta, de ax elevado a n, he usado la que pone aquí, f de x elevado a n, que tendría que empezar y' es igual a a por n por f de x elevado a n menos 1 y por f' de x. Eso es lo que he usado. ¿Bien? Bueno. Y si ahora hacemos el logaritmo, a ver, igual al logaritmo neperiano y dentro la raíz quinta de x al cubo. Esta sería logaritmo neperiano y dentro esto se puede poner como potencia, así. ¿Veis? ¿Qué función tenemos ahí? ¿Es un logaritmo o una potencia? Es un logaritmo, pero dentro tiene una potencia. ¿Lo veis? Es el logaritmo de una función. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Si tuviéramos logaritmo de x, su derivada es 1 partido por x. Pero no tenemos logaritmo de x, tenemos logaritmo de una función. ¿Qué tendremos que hacer entonces? 1 partido por la función y ahora por la f' de x, ¿verdad? Es esa la fórmula que tenemos que usar, porque tenemos logaritmo de una función. Bien, pues entonces tendremos que escribir y' igual
Empezamos, logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? 1 partido por la función. Y ahora por la derivada de esto. Y aquí dentro que tengo una potencia, ¿verdad? O sea, primero hay un logaritmo, después hay una potencia. Entonces primero uso la fórmula del logaritmo, 1 partido por lo que tengo, y ahora la de la potencia. La de la potencia sería 1 por 3 quintos, 3 quintos, y por x elevado a 3 quintos menos 1. ¿Y esto qué queda? 1 partido por x elevado a 3 quintos por 3 quintos, x elevado a menos 2 quintos. Y esto saldría arriba 3 y la x elevado a menos 2 quintos. Y abajo el 5 y la x elevado a 3 quintos. Sale por tanto, arriba el 3 nada más, abajo el 5, abajo tengo x elevado a 3 quintos, y el x de arriba, la potencia negativa, la puedo poner abajo y me queda x elevado a 2 quintos. ¿Vale? Ahora, ¿qué tendría? Estos son potencias de la misma base, x, que están multiplicadas. ¿Qué tengo que hacer con los exponentes? Sumarlos, ¿no? Y 3 quintos más 2 quintos son 5 quintos, que es 1. Bien, pues entonces esto queda 3 partido 5x. Y esta sería la solución. Bueno, pues acabamos de trabajar un par de ejemplos de la potencia que dentro lleva un logaritmo. Y luego hemos hecho el logaritmo que dentro lleva una potencia. ¿Vale? Podríamos hacer otro ejemplo tomando la función exponencial. Vamos a ver, si sabemos, nosotros sabemos por la tabla de derivadas inmediatas que la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Pues bien, la y prima. Pues bien, hoy estamos diciendo que si cambio en vez de x tuviera f de x, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería la misma de antes, e elevado a f de x, pero tengo que añadir por f' de x. Un ejemplo de esto, pues si queremos hacer la derivada de e elevado a menos x, por ejemplo, tenemos la función exponencial, pero que en el exponente en vez de x hay otra función, e elevado a f de x. ¿Cuál sería su derivada? E elevada a la función, pero ahora tengo que multiplicar por la derivada del exponente. ¿Quién es la derivada de menos x? La derivada de un número por x es el número. Entonces la de menos x es menos 1. Y esto quedaría el menos s e elevado a menos x. Este sería el resultado. Otro ejemplo. A ver si es igual a e elevado a 1 menos 3x. ¿Cuál sería la derivada? E elevado a algo es e elevado a algo por la derivada del exponente. Es una recta, la derivada de 1 es 0 y la de un número por x es el número. Entonces esto queda menos 3 por e elevado a 1 menos 3x. Bueno, pues yo creo que de momento un ejemplillo tenéis.